Hace 11 años en la PlayStation 3, sin tanto ruido, sin tanto reflector, siendo un juego original sin que se supiera exactamente qué esperar, Naughty Dog estaba soltando literalmente una bomba que en el momento en que detonó marcó por completo la historia de los videojuegos. Impuso un nuevo estándar sobre la importancia de la profundidad en la narrativa que impregnó a muchísimos juegos después de su salida. Un estándar que cambió franquicias que ya existían, como por ejemplo God of War o incluso Uncharted. Nos dio a dos de los mejores protagonistas como lo son Joel y Ellie y dejó saber que los videojuegos no son solo un medio de diversión, sino incluso una forma de expresión de arte. The Last of Us logró inmortalizar su nombre volviéndose una de las IPs que representan a PlayStation y a los videojuegos en general. Pero, ¿qué es lo que lo llevó al éxito? ¿Por qué un juego lineal logró sobresalir sobre los juegos de mundo abierto? ¿Qué tan especial tiene una historia de un mundo postapocalíptico? Pero sobre todo, ¿por qué decir que su lanzamiento fue un antes y un después en los videojuegos? Estas y más preguntas te las responderemos en este video. Nosotros somos Tech and Gaming. Pulsa Start. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad, lo haría todo de nuevo. Naughty Dog hoy es una empresa perteneciente a las filas de PlayStation. Son quienes se encargaron de crear la franquicia de The Last of Us. Para quien no ubique sus primeros juegos, estamos hablando del estudio que desarrolló la primera trilogía de Crash Bandicoot. En PlayStation 2 también hizo a Jak and Daxter. Provenientes de crear juegos plataformeros de acción con temáticas menos serias y personajes no realistas, empezaron a decantarse en empezar a desarrollar cosas que tuvieran un mayor impacto. Iniciaron esta nueva meta con Uncharted, una historia de un ladrón cazatesoros con el que empezaron a trabajar una narrativa fuerte junto con una buena jugabilidad. Puedes ver un video en el canal que tenemos sobre la historia de Uncharted y cómo forjó su nombre en esta industria. Al ser su primer intento, no lograron hacerlo a la perfección. De hecho, tardó muchos años en que su historia madurara. Pero no por eso estos fueron malos juegos, todo lo contrario. En cada lanzamiento iban mejorando cada uno de los elementos que hoy definen cómo debe ser un juego basado en narrativa. Sin embargo, tras bambalinas de Uncharted, estaban cocinando su mejor obra que aprendía de la retroalimentación del público. En 2009, justo después del lanzamiento de Uncharted 2, Neil Druckmann empezó junto con su equipo el desarrollo de un juego postapocalíptico con lo que parecían ser zombies. En 2011 tuvimos el primer vistazo de The Last of Us y aunque sí nos dio un previo de lo que nos mostrarían, creo que genuinamente no estábamos preparados para recibir a este juego. El tráiler de 2012 nos mostró una muy buena inteligencia artificial de los enemigos, quienes se sentían realistas al buscarte y hablar y comunicarse entre ellos. Todo lo que vimos en este tráiler nos emocionó mucho, pero seguíamos sin saber casi nada de la historia y solo nos limitaban a mostrarnos cómo se jugaba. No fue hasta mediados de 2013 que dieron un duro golpe en la mesa con el que hoy es el estandarte de la empresa. Y es que su lanzamiento detonó críticas extremadamente positivas, pero hubo algo que la prensa y los medios recalcaron más, y esta era su historia y su narrativa. Y aunque ya teníamos historias muy interesantes en otros juegos desde hace muchos años atrás, como Gears of War o incluso hasta Assassin's Creed, en casi todas sentíamos que había una barrera muy grande que separaba la realidad de la ficción. Pero lo que hizo Last of Us fue magistral, pues buscó la forma de hacernos empatizar con los personajes principales, incluso hasta con los secundarios. Nos contaron su trasfondo, nos hicieron empatizar con sus propósitos y lograron de verdad que nos sintiéramos dentro del mundo del juego y que sintiéramos que tal vez, si estuviéramos en sus posiciones, tomaríamos otras decisiones. El juego era lineal, no era un mundo abierto. Aunque podías explorar y encontrar coleccionables, solo existía un único camino que podías seguir. Su jugabilidad es muy similar a Uncharted, pues es un juego de disparos en tercera persona, pero esta vez con el elemento de administración de recursos muy a la Resident Evil. Disponemos del poder usar armas largas y cortas con la capacidad de ir mejorando sus atributos durante el juego, con unas mesas de trabajo que iremos encontrando en algunos puntos. Entre las armas tenemos rifles, francotiradores, escopetas e incluso un arco. La forma de curarse no es inmediata, tarda unos cuantos segundos vendarse y poder recuperar vida, lo que nos deja vulnerables si no lo hacemos de manera rápida. Esto nos lleva a la mecánica de fabricación que nos deja crear nuestros propios kits de sanación y cuchillos de escape contra enemigos, gracias a los recursos que vamos encontrando durante el juego. Además, también podíamos hacer algunos
algunas armas arrojadizas como bombas de clavos o bolsas de arena para poder escapar de tus adversarios. En el terreno del juego podías usar botellas o ladrillos para despistar a tus enemigos o conmocionarlos para rematarlos con un ataque. Podemos correr y también caminar en cuclillas para evitar hacer ruido o ser vistos, y tenemos una habilidad de escucha que es como una especie de radar que nos permite ubicar a nuestros enemigos aunque no los estemos viendo directamente. También tenemos la posibilidad de ataques cuerpo a cuerpo en los que Joel usa sus puños y Ellie usa su navaja. Existían generalmente dos tipos de enemigos. Los primeros eran los humanos, que eran los más inteligentes ya que podían flanquearte o buscarte, además de poder usar armas y causarte mucho daño. Los otros son los infectados, quienes fueron afectados por la pandemia y que se subdividen principalmente en 4, que son los corredores, los acechadores, los chasqueadores y los gordinflones. Los corredores eran los más rápidos pero los menos peligrosos, a menos que vinieran en manada. Los acechadores eran igual de peligrosos, solo que se escondían y buscaban atacarte a tus espaldas. Los chasqueadores eran ciegos pero tenían un oído agudo y ellos podían causarte una muerte instantánea si no tenías cuchillos para zafarte. Los gordinflones eran los más letales, también podían causarte una muerte instantánea, eran más rápido y también podían arrancarse pedazos de piel para lanzártelos y dañarte con sus esporas. Aunque como tal no contábamos con jefes particulares, nos podían poner en situaciones que nos hacían sentir igual que una batalla contra un formidable enemigo, donde no podíamos escapar a menos que elimináramos a todos los enemigos. Con todo esto, ya se cumplía la parte jugable, pero esta franquicia se volvió una leyenda gracias a su historia y a su narrativa. Pasemos primero brevemente a su historia por si no lo jugaste, y si lo jugaste, no está de más que recuerdes los hechos que sucedieron en el juego. El juego comienza antes de los eventos de una terrible pandemia, presentándonos a Sarah Miller, hija de Joel Miller, uno de los protagonistas del juego. Muy poco tiempo después del inicio, Sarah despierta de noche y ve que su padre no se encuentra, por lo que baja a buscarlo. Joel llega muy exaltado y le pide a Sarah que se prepare para salir, para explicarle después lo que sucede. Tommy, el hermano de Joel, llega por ellos para irse de la ciudad, pero al intentar escapar se dan cuenta que todos están buscando lo mismo. Esto obliga a buscar un atajo por la ciudad, la cual está hecha un total caos, y esto provoca que sean embestidos por otro auto. Joel y Tommy sacan a Sarah, quien se hirió su pie en el choque, y huyen buscando una ruta de escape. Durante el camino se encuentran con infectados que los persiguen, pero logran ser salvados por un policía militar. Dicho policía recibe la orden de acabar con todos, sean infectados o no, por lo cual abre fuego contra Joel y Sarah. Tommy elimina al militar y ayuda a Joel, pero al buscar a Sarah se dan cuenta que ella fue alcanzada por las balas, y es ahí justamente cuando pierde la vida. 20 años pasan para volver a ver a Joel en una sociedad semifuncional donde un régimen militar mantiene en los límites a los pocos sobrevivientes, tratando de mantener a todos con comida y agua suficiente. Nos presentan a Tess como una especie de colega que trabaja con Joel y que realizan actividades de contrabando para obtener armas o comida a cambio. En una misión conocen a Marlene, una especie de líder de la zona de las Luciérnagas, un grupo liberal que busca por sus medios formar una sociedad justa y que no esté oprimida por los militares. Les encarga llevar a alguien a un campamento de las Luciérnagas a cambio de un cargamento de armas. Esa alguien era Ellie, la coprotagonista del juego. Joel, Ellie y Tess llegan al punto indicado, no sin antes enterarse que Ellie tenía inmunidad a la pandemia, por lo que no corre riesgo de ser infectada de ninguna forma. Al llegar al punto, militares los descubren y buscan acabar con ellos, pero Tess le dice a Joel y a Ellie que escapen, pues ella fue mordida y dará su vida para ganar tiempo. Joel recuerda que Tommy se había unido a las Luciérnagas, por lo que decide buscarlo, pero al estar muy lejos, decide buscar a un amigo Bill, quien le debe un favor y le pedirá un vehículo a cambio. Tras una poca amistosa recepción de Bill y una pequeña odisea de conseguir el vehículo, logran moverse camino a donde está Tommy, pero son emboscados en una zona de la ciudad. Joel y Ellie logran salvarse gracias a Henry y a Sam, un par de hermanos que buscan igual escapar, pero que saben que necesitarán ayuda para hacerlo, por lo que se asocian para salir de la ciudad. Sam resulta estar infectado y ataca a Ellie, pero Henry decide dispararle para detenerlo y decide no seguir viviendo con esa culpa, y en ese momento
se desuscribe de la vida. Ellie y Joel llegan a Jackson, donde está Tommy, quien le dice que lo más probable es que las luciérnagas estén en una universidad cercana, por lo que emprenden el viaje. Al llegar descubren que las luciérnagas nuevamente no están y que se encuentran en otro estado en un hospital. Sin embargo, son emboscados y Joel, al defenderse, cae y se entierra una varilla que lo perfora cerca del estómago. Ellie se hace cargo de él durante el invierno mientras se recupera, pero al buscar comida se encuentra con David, quien le ofrece intercambiar medicamentos por alimento. Sin embargo, esto era una trampa, pues David era un psicópata líder de una pequeña tribu que se había vuelto caníbal para sobrevivir la pandemia y captura a Ellie para después tratar de asesinarla. Joel se recupera y al no ver a Ellie decide buscarla, acabando con unos cuantos bandidos para llegar a la zona de la tribu. Ellie logra escapar y llega a un restaurante en el que se enfrenta con David, quien incluso intenta abusar de ella, pero ella logra salvarse tomando un machete y acabando con su vida. Joel llega para escapar de ahí y llegar al hospital, y tras unas complicaciones logran su objetivo, pero se avecinaba una horrible noticia. Marlene, que ya se encontraba ahí, le comenta a nuestro protagonista que para poder descubrir la cura necesitaban extraer parte esencial del funcionamiento del cerebro de Ellie. Esto equivalía a que ella perdería la vida para poder salvarla de muchísimos, algo que Joel no le agradó, pues después de todo lo que pasó para llegar hasta ahí, había empatizado fuertemente con ella. Joel, tras sus impulsos de salvar a Ellie, decide acabar con todas las luciérnagas que se atraviesen, acabando incluso con la vida del médico principal. Al llegar al sótano para tomar un vehículo para escapar, se encuentra con Marlene, quien le ofrece escapar sin que ninguno de los dos se dañe. Joel prefiere no arriesgarse y acaba con la vida de Marlene, y al escapar, Ellie despierta sin haber sabido que pudo perder la vida para obtener la cura, y al estar despistada sobre por qué no seguían en el hospital, decide preguntarle a Joel qué pasó. Este le contesta que no había una cura, que había muchos como ella y que no lograron dar con el remedio. Al volver a Jackson para iniciar una vida de padre e hija, Ellie duda sobre lo que le dijo Joel y le pide que le diga realmente si fue la verdad. Mirándolo a los ojos, a lo que éste se lo jura, y Ellie decide creerle. Y aquí termina la historia de The Last of Us. Como te habrás dado cuenta, no es una historia corta, y honestamente no entré en detalles para evitar hacer un video excesivamente largo. Después de todo esto, analicemos realmente a sus personajes y a su narrativa, para que sepamos cómo la combinación de lo jugable con la historia ya lograba darnos un buen juego, pero que no lo diferenciaba tanto de, por ejemplo, Uncharted, sino más bien el cómo nos cuentan las cosas y las tomas y expresiones de los personajes son las que nos enamoran de este juego. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Veámoslo. Antes de continuar, no olvides que puedes suscribirte y darle like. Muchas gracias por tu apoyo. Last of Us aborda su historia con distintos sentimientos como la empatía, el amor, el odio, la rabia, la tristeza y el dolor, todas en distintos tiempos y formas, buscando llevarnos de un extremo a otro en un instante. Nos dio muchísimos momentos en los que la historia busca que te pongas en el lugar de la situación y que te hace ponerte en una balanza e imaginar qué es lo que hubieras hecho tú. Principalmente busca que empaticemos con Joel y sus emociones, tal cual como el inicio nos lo hizo sentir, donde logró imprimir de forma perfecta la pérdida de su hija, la única persona con la que compartía su vida. El poco tiempo que vemos a Joel como padre nos deja saber que tiene un vínculo padre-hija muy fuerte, en el que vemos cómo él podría incluso dar su propia vida con tal de salvarla, y nos muestra cómo perdió todo de un momento a otro, no necesariamente por su culpa, y que aunque hizo todo lo posible, no logra salvarla. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. Pasados los años,
vemos a un Joel rudo y cerrado a sentimientos y vínculos nuevos, mismos a los que se enfrentó Ellie. Pero a poco vemos como Joel se abre ante sus sentimientos y permite entrar a su vida a Ellie y dar absolutamente todo para no volver a perder nuevamente el vínculo que perdió como con Sarah, al grado de acabar con todo y todos los que se interpongan, aunque eso incluso conlleve el mismo futuro de toda la humanidad. En la mitad del juego, cuando conocemos a Henry y a Sam, conocemos un poco más de cómo es la vida de otras personas en la pospandemia del juego. Ellie por fin conoce nuevamente a alguien de su edad, a alguien con quien divertirse y jugar, y hablamos de Sam, con quien hace una muy buena amistad. También vemos cómo Henry y Sam tienen un fuerte vínculo de protección entre los dos. Henry cuida mucho de su pequeño hermano y de todo lo que hace para evitar perderlo. Sam acata todo lo que le indica a su hermano para no causarle problemas y los dos saben que estando juntos se encontrarán bien. Pero el juego vuelve a llevarnos al sentimiento de la pérdida, ya que al estar infectado Sam y tratar de atacar a Ellie, su hermano Henry por un momento intenta defenderlo, pero se da cuenta que Sam nunca volverá a ser el mismo y decide acabar él mismo con su vida, y al darse cuenta que cometió una tremenda atrocidad, el de asesinar a su hermano, Henry acaba él mismo con su vida y dejándonos pensando él, ¿qué hubiéramos hecho ante tal situación? ¿Seguir viviendo sabiendo que asesinaste a tu hermano? ¡Mierda, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Ellie? ¿Ellie, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Ellie, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? Sam, Oh, bien, tranquilo. es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. Es todo tu culpa. ¡Henry! ¡Henry, no! Oh, por Dios. Hay momentos de todo tipo y uno de los más fríos y repugnantes es el intento de abuso a Ellie por parte del caníbal David. Además de enseñarnos una sociedad que por supervivencia se decantó por el canibalismo, también nos muestra la parte más cruel de los actuales líderes de esa humanidad, mostrándonos que no necesariamente por guiar a otras personas puede ser una buena persona, y lo vemos al saber que David era un completo abusador y enfermo, y que antes de intentar matar a Ellie, pensó en aprovecharse de ella. Sin embargo, y por mucha fortuna, Ellie logró salvarse y nos muestra la rabia y desesperación que sienten las personas que lamentablemente han sufrido eso. Al atacar Ellie a David con un machete de forma extremadamente violenta, y como Joel llega para hacerla sentir segura, vemos como el vínculo entre los protagonistas se fortalece mucho. ¡Ellie! ¡Detente! ¡Detente! ¡No me toques! Está bien. ¡No! Soy yo. Mírame. Soy yo. Intentó. Oh, pequeña. Está bien. Todo está bien. Está bien. Joel fue una persona que tenía cosas buenas y cosas malas, y que después de lo que vivió con su hija se volvió una persona extremadamente egoísta y que solo veía por su conveniencia. Una vez que se vincula con Ellie y se entera de que perdería su vida si fuera utilizada como experimento para conseguir una cura, Joel decide que no volverá a pasar lo mismo que con Sarah, y literalmente se vuelve loco asesinando a todos los que estén enfrente, incluso acabando con la vida de gente extremadamente inocente, como lo es el médico que llevaba la investigación con las luciérnagas. El médico y sus ayudantes solo hacían su trabajo y veían por el bien general, pero Joel no le importó y disparó a diestra y siniestra, todo por no perder a quien, sin darse cuenta, ayudó a volver a abrir su corazón. Vamos. Te tengo.
salida! ¡Que no escape! Tanto es su egoísmo que para que ella no se separe de él, decide mentirle sobre que ella no era la respuesta de la cura, y de esta forma Ellie decide vivir una vida de padre e hija en Jackson. ¿Qué es lo que hubieras hecho tú? ¿Hubieras buscado el bien general? Joel hizo lo correcto al no dejar que una pequeña niña tuviera que sacrificar su vida. Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. Oh, no entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... No importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien. Y estos son solo algunos de los eventos que existen, ya que tenemos la muerte de Tess, las motivaciones de Tommy, las justicias que buscan las luciérnagas, la sociedad de Pittsburgh y por qué emboscaban a las personas, la vida de Billy Frank y cómo lograron hacer una ciudad un fuerte, la sociedad subterránea y cómo habían logrado vivir a costa de los infectados. Y así como escuchas, todos tienen un fuerte trasfondo y una tridimensionalidad que no alcanzaría a resumirlo en este video. Su impacto fue tan grande que incluso impulsó que otras de sus franquicias, Uncharted, mejorara mucho en su historia, dándonos buenos giros y argumentos como el del hermano de Nathan, Sam, que lo traiciona solo por obtener un tesoro. Influyó indirectamente en Kratos, tanto en jugabilidad como en historia, pues cambió la cámara a encima del hombro y también tuvo un hijo con el cual tenía una relación muy similar a la de Ellie con Joel. Dio más reflectores a los videojuegos, dando a entender que los juegos no son exclusivamente para niños, que los juegos tienen algo más que decir, algo más que mostrar, algo que expresar, algo que pueda acercarse más a ti tan solo desde una pantalla y un control. Impulsó que las franquicias exclusivas de PlayStation le dieran también un peso a la narrativa para hacerlo una especie de identidad de la marca, sabiendo que si un estudio de Sony desarrollaba un juego, este tendría una historia sólida y coherente. Mejoró incluso las ventas del PlayStation 3, que se estaba viendo superada por el Xbox 360, dándole un fuerte impulso en ventas gracias a este juego. Nos demostró el poderío gráfico de los videojuegos, mostrándonos rostros altamente definidos para esa época, y que eso era un pilar importante para poder notar todas las emociones que tenían los personajes al ver sus ojos y sus reacciones físicas. Esto hizo que muchos otros juegos buscaran este realismo para de verdad sentir que estábamos viendo a personajes con emociones totalmente entendibles sin necesidad de tanta imaginación. Las actuaciones de voces que, si nos fijamos incluso en el doblaje latino, se hizo de manera espectacular, que terminaron dándole a Joel y a Ellie el sello de su personalidad y que podíamos identificar cómo se sentían con sus expresiones, sus risas y su llanto, haciendo que los juegos consecuentes mejoraran sus diálogos y su doblaje, dándoles una identidad específica por incluso su tono de voz. La música, hecha principalmente por Gustavo Santaolalla, estaba tan bien ubicada y adecuada para cada momento en particular que, aunado a las expresiones y a la voz de los personajes, nos ayudaba a interpretar bien lo que estaba pasando en ese momento. Y aunque existían juegos con grandes soundtracks, demostró que es algo que no puede dejarse de lado o hacerlo menos, pues forma gran parte de lo que representa el producto final. El diseño de los escenarios estaba tan bien hecho que de verdad nos sentíamos en un mundo post-apocalíptico, y el diseño de sus enemigos fue muy original, destacando los chasqueadores y su típico sonido que podía causarnos miedo al escucharlo. Esto The Last of Us lo acreditó lo suficiente para darle una secuela y hasta una serie que incluso se cataloga como una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la televisión, ayudando nuevamente a que se creyera en que es posible adaptar a un juego a otros formatos siempre y cuando esté bien supervisado, como en el caso de la serie
que fue trabajada en colaboración con Neil Druckmann. Nos demostró que un videojuego bien hecho puede volverse una verdadera obra de arte y ser una inspiración para los demás, haciendo ver que los juegos se hacían de una forma antes y después volviéndose un punto de inflexión. Aún es muy disfrutable, incluso tuvo un remaster y un remake y podemos jugarlo con gráficos actualizados y mejorados, así que si no lo has jugado, ¿qué demonios esperas? Toma el control y pulsa Start. Siempre agradeceremos lanzamientos como este, y si alguien te pregunta qué juego recomendarías para jugar en su PlayStation, la respuesta ya la sabes. Fácil y sencillamente recomienda a The Last of Us. Y bien, me gustaría saber qué piensan sobre The Last of Us. Creo que es un juego que nos dejó absolutamente de todo, tanto jugadores, desarrolladores y empresas. Tanto subió los estándares de calidad, como también impulsó un estilo a PlayStation y le dio muchos reflectores a los videojuegos, quitando estigmas como el de que sean solo para infantes. ¿Crees que es un gran juego? ¿Consideras que puso un antes y un después? Te leo en la caja de comentarios para debatirlo. No olvides que puedes suscribirte y darle like, que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nosotros somos Tecan Gaming. Adiós. Bye. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Lo amas o lo odias, no hay puntos medios, es uno de los juegos más polémicos de todos los tiempos y no es gracias a su jugabilidad, sino a su historia que no agradó a todos y siendo honestos no es necesariamente mala, pero sí muy drástica en cuanto a su inicio y su desenlace. Pero a pesar de todo esto, The Last of Us Parte 2 tiene muchos elementos que lo vuelven muy particular y que, gracias a la base del primer juego, mantienen bastante a flote la narrativa. Y aunque el campo esté dividido y no sea un sí definitivo como la primera entrega, este juego nos deja muchas cosas que de verdad nos hacen reflexionar si las decisiones de Ellie son realmente íntegras a su personalidad, o más bien a su nueva personalidad adquirida durante el juego y que más allá de cumplir con lo que todos predecíamos durante toda la historia, nos deja una tremenda reflexión que hace dudar de todos los ideales vistos desde que conocimos esta franquicia. Por lo que nos preguntamos, ¿The Last of Us 2 cumplió las expectativas? ¿Es realmente una mala historia? Ellie carece de integridad a su personalidad y sobre todo, ¿es The Last of Us 2 un mal juego? Analizaremos estas y más preguntas en este video, donde hablaremos de la secuela de uno de los mejores juegos del ciclo, The Last of Us Parte 2. Somos Tecan Gaming, pulsa Start. ¡Ni se te ocurra tocarme! Regresaré. Pero se acabó. En 2020 tuvimos el lanzamiento de la secuela de uno de los juegos que cambió por completo la historia. Un juego que hizo que cambiáramos la opinión sobre de que solo debíamos centrarnos en la jugabilidad sin tomar en cuenta la historia y la narrativa. The Last of Us fue un antes y un después. Puedes ver un video en el canal en el que hablamos de él y de todo lo que hizo bien y cómo se desarrolló este juego. La secuela comenzó a desarrollarse en 2014, justo después del lanzamiento de la primera entrega, donde Neil Druckmann nuevamente regresó como director y coescritor del juego. Y es que el primer juego había sido un tremendo éxito y un vendeconsolas a pesar de haber salido en el final del ciclo de vida de la PlayStation 3. Su historia fue tan penetrante y su final nos dejó a todos los jugadores con la espina clavada de qué es lo que sigue después de haberle mentido a Ellie de esa forma. No fue hasta que The Last of Us 2 llegó, al igual que su primera entrega, al final del ciclo de vida de la consola en turno, en este caso, la PlayStation 4. Justo unas semanas antes del lanzamiento se filtraron muchas cosas del juego, eventos cruciales para la historia que, triste y desafortunadamente, al no tener un contexto, de inmediato se dieron las malas críticas al juego. Esto tergiversó mucho la historia del juego sin siquiera haber salido y muchas personas ya iban con la idea de que esta entrega no valía la pena, y esto fue por los retazos y fragmentos de información filtrados. El problema de la franquicia es que uno de sus pilares es la narrativa y la polémica de la historia opacó por completo todas las grandes cosas que hizo The Last of Us Parte 2, que fue perfeccionar el gameplay comparándolo con su antecesor y con muchos otros juegos más. Atención, a partir de este momento entraremos en spoilers de la historia que si no has terminado el juego pueden cambiar tu experiencia después de escucharlos. El primer problema que tiene el juego es que hacen que Joel parezca un novato y entrando de lleno al terreno de la polémica es
su muerte lo primero que empieza a perder un poco de sentido con lo que ya conocíamos. Es ahí donde no cuadra mucho ni cómo ni cuándo ocurrió, y es que no concibo que Joel se haya confiado tanto de una extraña después de todo lo que ha vivido, de haber incluso sido traficante muchos años con Tess. Y detengámonos aunque sea un poco a pensarlo, en The Last of Us 1 Joel no se fiaba absolutamente de nadie, incluso no confiaba tampoco en Ellie. Con Henry y Sam ocurría lo mismo, hasta con la propia Marlene. Pero en este juego sí pudo confiar en una desconocida que no daba sentido del por qué estaba cerca de Jackson y que incluso entró sin estar a la defensiva a una zona cerrada, revelando hasta su nombre real y el de Tommy. Simplemente no cuadra como Joel cayó tan fácilmente en la trampa. Pudiera pensar que se confió por su vida pacífica en Jackson, pero me parece demasiado rebuscado. Por una parte estoy de acuerdo en la decisión de su muerte, esto para potenciar la historia y basándola principalmente en todo lo que le ocurre a Ellie y como incluso expresa en el final del primer juego de cómo ve morir a todos menos ella. Pero creo que pudieron diseñar mejor el momento y el cómo lograban hacer caer a Joel en el cebo. Incluso por conveniencia del guión dejan vivos a Ellie y a Tommy sabiendo de lo que son capaces, como matar a todas las luciérnagas. Y el hecho de que estos dos pudieran tomar represalias contra ellos en un mundo postapocalíptico donde es un riesgo no atar cabos, y que al final así lo fue, nos deja con la duda de qué diferencia habría sido de que los eliminaran. Pero obviamente era necesario para que Ellie pudiera haber conocido el rostro de Abby y el momento en que matan a Joel para que tuviera ese shock y esas ganas de vengarse. Esta polémica es ya muy conocida en todos los videos de opiniones, pero hay cosas muy extrañas que pasaron antes de que incluso saliera el juego. Hablamos del engaño que se dio antes de estrenarse, y es que en uno de los trailers nos muestran a Joel en una parte avanzada del juego, justo cuando Ellie está en búsqueda de Abby. Transponiendo esta escena al juego final, realmente era Giz quien aparecía en ese momento, un personaje secundario que no tenía la relevancia de Joel, que para ese momento ya se encontraba muerto. ¿Por qué engañarnos con un tráiler? ¿Qué es lo que aportaba? Este engaño fue otra de las cosas que simplemente alimentaron el hate y que no tiene justificación alguna de haber usado esta artimaña, y más haciéndonos pensar que Joel lo íbamos a seguir viendo incluso en partes más avanzadas de la historia. Pero pasemos al motivo principal del por qué al terminar el juego comenzó a causar polémica sobre las decisiones que toma Ellie, y es la parte final, después de los eventos de Jackson. Vamos a analizarlo a fondo. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte, que eso nos ayuda mucho. Muchas gracias por tu apoyo. En la parte final de The Last of Us 2, un tiempo después del enfrentamiento en el teatro entre Ellie y Abby por el asesinato que hizo de todos sus amigos, Ellie y Dina logran vivir tranquilas con su hijo, JJ, y un día reciben la visita de Tommy, que revela la posible ubicación de Abby para concluir su venganza. Dina, sin pensarlo, le pide a Ellie que ya no siga, pero Ellie, que padece un estrés postraumático por la muerte de Joel, decide ir a buscarla. Esto a pesar de que Dina le asegura que no la volvería a ver a su vuelta por abandonarlos por una venganza que ya no iba a devolverle nada, ni tampoco le iba a dejar nada bueno. Mientras tanto, Abby y Lev se encontraban secuestrados por una milicia esclavista llamada las Víboras, quienes explotaban hasta la muerte a quienes capturaban. Un grupo despiadado y frío que a quienes se rebelaban los torturaban dejándolos colgados hasta que murieran de inanición en una playa, y es ahí donde se encontraba Abby. Ellie llega y, a pesar de la situación de Abby, la reta a pelear a muerte o dejar que Lev sea asesinado por ella, a lo que Abby accede, y por la obvia falta de energía por haber sido torturada, en esta ocasión es Ellie quien domina la pelea, a pesar de que Abby le arranca unos dedos durante la batalla. Y justo ya cuando estaba a nada de acabar con la vida de Abby, Ellie empieza a tener algunos flashbacks de lo que vivió con Joel y decide no asesinarla, permitiéndola vivir y dejándola que huya junto con Lev. Aparentemente, ella interpreta esto como un ciclo de nunca acabar, pues se reflejaba en Lev, que era como si fuera ella viendo cómo asesinaban al vínculo más importante que tenía, Joel, y que, así como nos lo contó el juego, ella seguiría el ciclo, incluso llegando a acabar con personas inocentes o que incluso aún no nacían, como el bebé de Mel. Ellie vuelve a casa y no encuentra a Dina como se lo había prometido, y logramos interpretar que este imparable ciclo de venganza no le dejó nada, al contrario, le quitó más de lo que obtuvo, pues nos dejan ver cómo Ellie incluso intenta tocar la guitarra, instrumento que le enseñó cómo tocar Joel, pero al haber perdido sus dedos, simplemente ya no puede. Este final es muy polémico, pues muchas personas se cuestionan cómo Ellie, tras haber aniquilado a decenas, incluso a cientos de personas, decidió no concluir su venganza. Incluso
llega a rozar lo absurdo, pues Abby, además de arrebatarle la vida a Joel, asesinó a Giz, incluso hirió a Tommy y casi asesina a Dina, si no es porque Lev le pidió detenerse. De nada sirvió todo el viaje que hizo y todo lo que sacrificó, incluso hasta dejar a su nueva familia, y todo para que al final se arrepintiera. ¿Por qué Ellie no pensó mejor antes? ¿Por qué justo cuando casi lograba su principal objetivo decidió no hacerlo? Estas decisiones de guión causan incoherencias en la historia que mancharon una jugabilidad que ya había llegado a su mejor punto. El juego también buscó hacernos empatizar con Abby, pero no sirvió de mucho el ver que ella asesinaba a nuestro protagonista al inicio. Ya nos encontrábamos predispuestos a odiarla por todo lo que hizo. Y aunque tiene grandes secciones jugables, como tener la posibilidad de pelear con el Rey Rata, jugar con ella es complejo sabiendo todo lo que hizo al inicio, por lo que aunque el juego nos presenta escenas para tratar de empatizar con ella, simplemente no lo logra. Si bien Joel fue un monstruo en el final de The Last of Us, es entendible que hubiera quien lo buscara para saldar cuentas, y a pesar de que Ellie sabía lo que hizo para que ella sobreviviera, decidió dejar el cabo suelto, corriendo el riesgo de que Abby en algún momento ella podría buscar a Dina y a su hijo para acabar con su nueva vida y seguir haciéndolo un ciclo repetitivo. The Last of Us 2 es un juego que tiene el mensaje principal que la venganza es un bucle interminable y que incluso el camino hacia ella conlleva pérdidas de algún tipo. Esta franquicia, como lo hemos comentado, tiene sus bases y pilares en su historia, y que el hecho de que no sea sólida afecta directamente en que no se lleve un 10. El 10 que sí se lleva su jugabilidad, y es que esta, como ya lo mencionamos, es tan fluida, tan natural, que se siente que estamos viendo una escena de acción de una película. Tan solo basta con que busques en YouTube The Last of Us 2 gameplay agresivo y lograrás entretenerte con cientos de videos de jugadores de cómo eliminan enemigos con distintas armas, distintas estrategias y distintos movimientos, y el hecho de vivirlo nuevamente al jugarlo no tiene precio. Además, hay segmentos muy interesantes y que valieron mucho la pena verlos y jugarlos, los cuales son todos los flashbacks de lo que vivió Ellie con Joel durante su crecimiento. Vemos cómo ese vínculo que nació al final del primer juego se solidifica y le da sentido al por qué en el inicio del segundo Ellie está tremendamente molesta y arrepentida. Pues estos flashbacks concluyen en cómo Ellie consigue una grabadora con el audio sobre que ella era la posible cura y enterándose de toda la verdad, lo que logra quebrantar la relación con Joel al grado de alejarse de él por años. ¡Santo Dios! ¡Ni se te ocurra tocarme! Regresaré. Pero se acabó. Y hay muchas escenas que son oro, como toda la sección del museo donde Joel está con Ellie y este le explica mucho de lo que estaba antes de la pandemia, llegando a una sección relacionada con el espacio, donde encuentran un casco de astronauta y un transbordador falso, al cual deciden entrar para imaginar que despegan una nave. Aquí vemos a una Ellie que está viviendo el sueño de tener un padre y Joel creyendo nuevamente en que lo que sintió con su hija Sarah vuelve a llegar a él cuando ve que puede hacer feliz a Ellie. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando?
Sí, supongo. Sí. Otra escena cruel y dura es cuando Ellie, pasados los años y tras la insistencia de Joel de poder volver a hablar con él, se reúnen para poder hablar del tema y tenemos a un Joel triste por no poder seguir siendo feliz con la que consideraba su hija, pero que, a pesar de que Ellie cuestiona el por qué lo hizo, Joel confiesa que no se arrepiente de nada. Ellie le confiesa que no sabe si podrá perdonarlo, pero que lo intentará. Poco después ocurre su muerte y esto nos sensibiliza mucho sobre cómo el perdón debe lograrse dar en tiempo y forma. Pero tú me lo quitaste. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad, lo haría todo de nuevo. Sí. Solo... no creo que pueda llegar a perdonarte. Pero quisiera intentarlo. Está bien. Ok. Nos vemos. Sí. Es por estas escenas que vale la pena terminar el juego y nos preguntamos, ¿por qué no buscaron hacer una historia relacionada con todo esto y dejar la historia de Abby para una tercera entrega? Incluso, bien podrían haber sacado un spin-off y hubieran ayudado a empatizar más naturalmente con Abby sin lo forzado que se sintió en el juego final. Pero lo hecho está, y tal como las escenas que te contamos, hay muchas cosas que valen la pena para jugarlo al menos una vez en tu vida. Con todo lo que hemos analizado, respondamos las principales preguntas de este video. ¿Es un mal juego? No, para nada, aunque esta vez es la jugabilidad la que lo sostiene por completo, al darnos unos controles impresionantes, introduciendo mecánicas nuevas, como la de poder arrastrarse o hacer los escenarios más verticales para hacer más realista el gameplay. Tiene una historia mal contada, en efecto, sí, como ya lo comentamos, no tuvo las mejores decisiones ni al inicio, ni al final, ni incluso antes de que saliera el juego con la estafa del tráiler. ¿Merecía todo el hate que tuvo? No, ningún juego merece hate, pero creo que no por eso no se levante la voz ante malos manejos de una historia que ya había rozado la perfección en su primera parte. Sé que cualquier otro rumbo de la historia que tomara íbamos a quejarnos, pero creo que este en específico no dejó satisfechos a la mayoría. Yo te recomiendo que lo juegues y que si dejas de darle importancia a los sucesos de la historia, te la vas a pasar en grande con todo lo que puedes hacer. De verdad, es un juego muy divertido y con muchas posibilidades en sus mecánicas. Y tristemente no pudimos obtener la sólida narrativa que todos queríamos como la que nos dio el primero, pero sigue siendo un juego que no puedes perderte. Además, recientemente salió un remaster para PlayStation 5, donde además de disfrutar la dinámica jugabilidad que tiene, cuenta con gráficos remasterizados y una fluidez estable para poder disfrutar cada momento de acción en el juego, en el que por cierto hay muchísimos, y que ayudan mucho a que con todo lo malo que mencionamos, aún así valga la pena terminar la secuela del juego que cambió la industria, The Last of Us Parte
2. Y bien, ¿tú qué piensas? ¿A ti te gustó la historia? ¿Crees que pudo ser mejor? ¿Esperas con ansias el 3? Mi opinión personal está en el video y seguiré diciendo que vale la pena jugarlo, pero que los huecos narrativos son innegables. No obstante, omitiéndolos, se disfruta bastante, así que lo recomiendo mucho. Deja en los comentarios tu opinión, que me gustaría leer los diversos puntos de vista y qué tanto creen que esta secuela falló en su historia, o si hay puntos para defenderla, sería interesante leerlos. No olvides que puedes suscribirte, darnos un like y compartir este video, nos ayuda muchísimo tu apoyo. Te habló Michelle y somos Tech and Gaming. Adiós, bye.